El mundo está lleno de injusticia y a medida que se acerca el retorno de nuestro Señor Jesucristo, conforme dice la palabra de Dios, la maldad se multiplica y por ende hay cada día más injusticia. Y una de las cosas que hace que el ser humano actúe con maldad y que sea injusto es el orgullo, la arrogancia, uno de los pecados terribles que Dios abomina, pecado que hizo que el maligno perdiera su lugar en el cielo, porque el enemigo se rebeló y también se enorgulleció queriendo que se le diera la adoración a él y no a Dios. Por lo tanto, dejó de ser un ángel de luz para convertirse en el maligno, un ser terrible que hoy persigue sobre todo a los cristianos y que es el creador de toda la maldad y de todo lo terrible que hay en la tierra. Y en 1 Samuel, en su capítulo 2, los versículos 2 y 3, mientras Ana está alabando a Dios, luego de que Dios concediera aquella petición, una mujer estéril, a quien Dios hace el milagro de darle un hijo. Y ella está adorando a Dios con estas palabras tremendas que dicen: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Uno de los errores más grandes que el ser humano puede cometer y que la gran mayoría comete permanentemente es aparentar lo que no es. Las personas que viven de apariencias, que muestran al mundo una cosa, aún sabiendo ellos, porque nadie puede engañarse a sí mismo ni puede engañar su conciencia, aún sabiendo ellos que no están viviendo conforme a lo que están mostrando al mundo, son personas que viven una vida atormentada. Y son personas que se engañan a sí mismos. Como dice este pasaje, el Dios de todo saber es Jehová. Puede ser que usted cometa errores, que usted haga maldad, que usted sea una persona arrogante, orgullosa, y puede ser que quien le conoce no le vea como tal porque usted aparenta otra cosa, pero Dios sabe quién tú eres. Por eso en el libro de Jeremías el Señor declara: engañoso y perverso. Oiga bien cómo describe Dios nuestro corazón. Nosotros que nos creemos buenos, nosotros que la mayoría de las veces creemos que estamos actuando bien. Y el Señor dice: el corazón, por eso hay que guardarlo, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que entregárselo a Él. Por eso hay que orar como oraba David: Señor, líbrame de mis propios errores que son ocultos. Porque el corazón es perverso y es engañoso. Y el Señor dice: ¿quién lo conocerá? Y él mismo responde: yo que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. El Dios que lo sabe todo es Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, quien hizo todas las cosas. Conoce lo más íntimo y escudriña nuestros corazones. Y a él, por ende, le toca pesar las acciones. Sí, cuando leemos la historia de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, aquel rey que recordamos que también se enorgulleció por decía, esta es la gran Babilonia que yo he creado con mi fuerza y poder. Sin embargo, a este hombre el Señor lo humilló
hasta convertirlo en una bestia. Y luego él llegó a reconocer a Dios como el Señor de toda la tierra. Hago un paréntesis para decirte que no es necesario que tú llegues a tal grado de orgullo y de arrogancia y que Dios tenga que llevarte a tal estado de humildad para que tú le tengas que reconocer a Él como Dios y Señor. Que si tú entiendes que esta palabra es para ti y que tú eres una persona arrogante, orgullosa, que tú vayas deponiendo ese orgullo y esa arrogancia a un lado y te humilles ante Dios. Humíllate ante Dios porque si no te humillas, Dios te va a humillar. Belsasar, el hijo de este hombre, Nabucodonosor, dice Daniel capítulo 5 que hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, embriagado con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. O sea, este hombre en medio de la embriaguez manda a buscar estos utensilios que eran sagrados porque estaban dedicados a Dios para beber él y sus concubinas y todos los que estaban allí. Y en medio de aquella fiesta, pues dice la palabra de Dios que de repente apareció una mano, un dedo que escribía en la pared. Y cuando aquellas personas vieron esto, que era algo sobrenatural y por ende era Dios, pues dice que a Belsasar le chocaban las rodillas una con otra, temblaban de miedo al ver la escritura en la pared. ¿Y qué era lo que escribió Dios en aquella pared en aquel entonces? En Daniel capítulo 5, los versos 24 al 28 dice entonces de su presencia, cuando el rey ve la escritura, manda a buscar los agoreros, los adivinos, para que le digan qué significa eso. Sin embargo, nadie pudo revelarla, pero mandan a buscar a Daniel, el siervo de Dios. Y cuando él llega, le dice estas palabras a Belsasar. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Número uno, las personas que están en posiciones de gobernar o de liderar, ya sea de manera espiritual o de manera secular, tienen que guardarse del orgullo y la arrogancia. Porque Dios conoce los corazones. Y hay personas que creen que porque llegan a gobernar un país o llegan a ocupar un puesto de prominencia en una nación o también en la iglesia, decir esto de pastores, evangelistas, maestros, líderes espirituales, si usted se envanece, se enorgullece de la posición que Dios le ha entregado, de la misma manera que Dios le colocó ahí, de la misma manera Dios puede quitarle. Y muchos de nosotros a veces estamos peleando las batallas de la vida con nuestra propia fuerza, olvidando que quien pelea las batallas de sus hijos es Dios y que de Él es la venganza y que Él es el que paga. ¿Usted sabe por qué Él es el que paga? Porque Él es justo y porque Él conoce todas las cosas. Muchas veces juzgamos a las personas, pero no conocemos su corazón. Sin embargo, Dios sí conoce el corazón de cada ser humano y por eso nos manda en su palabra a no juzgar a nadie. Recuerden que Samuel fue a ungir el próximo rey de Israel después de Saúl. Y Samuel estaba llevándose por lo que veía, por la apariencia física. Y Dios decía, ese no es. Por buen mozo, por alto, por fuerte que tú lo veas, no es. Yo lo desecho, decía el Señor. Porque el Señor había pesado las acciones de los hermanos de David. Y cuando David llegó, quien parecía el menos indicado, y así actúa Dios, dijo el Señor, este es, porque tiene el corazón conforme al mío. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mire, los reyes de la tierra no son eternos. Los gobiernos de la tierra no son para siempre. Aún aquellos que se apropian de los países, a los que llaman dictadores, y duran años y años y años, llega un momento en que Dios también les pone fin a esos gobiernos. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque el Señor es el Dios de todo
poder. Y es el Dios que tiene la última palabra en todas las cosas y aborrece al orgulloso, al vanidoso. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ok, Dios tiene una balanza. La balanza en cuanto a Dios se trata, tiene que ver con justicia, tiene que ver con equidad, porque Dios es un Dios justo. Entonces, cuando la Biblia habla de que fuimos pesados en balanza, es lo mismo que dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. O sea, toda causa tiene una consecuencia. Si tú obras bien, el Señor dice, te irá bien. Pero si tú obras mal, te irá mal, porque Dios es completamente justo, a diferencia de los hombres. Por eso Job decía en una ocasión, Señor, pésame en la balanza de tu justicia. Es mejor que Dios pese nuestras acciones y no los hombres, porque Dios sí conoce los sentimientos más profundos de nuestro corazón. Dios conoce las intenciones con la cual hacemos cada cosa. Que quede claro para cada ser humano que me escucha que podemos engañar a los hombres, pero también nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero a Dios nunca lo podremos engañar. Que la gente puede profanar lo sagrado, que la gente inclusive pisotea el nombre poderoso y maravilloso de Cristo. Pero Dios está mirando y está pesando esas acciones. Y aunque pase el tiempo, tarde o temprano, no vendrá un dedo a escribirlo quizás, pero todos nos presentaremos delante de Dios y veremos la balanza. Y entonces, probablemente una gran mayoría, conforme vive el mundo, será hallado falto. Y una poca, un resto, será encontrado aprobado. Procuremos estar aprobados delante de Dios. Proverbios, en su capítulo 16, Proverbios sobre la vida y la conducta, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Usted dispone su corazón para hacer lo que usted quiera. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Dice, más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, yo tomo mis decisiones. Dios me invita, me llama a tomar decisiones basadas en su voluntad, basada en la obediencia a Él, basada en el camino que Él ha trazado para nuestras vidas y el propósito para el cual Él nos creó. Él también está dispuesto a guiarnos en esas cosas que disponemos de corazón. Pero la gran mayoría quiere hacer las cosas a su manera, como le gusta, sobre todo en estos últimos días en que psicológicamente el enemigo está trabajando, aún en los cristianos, para ser arrastrados por la corriente de este mundo. Y que Dios tenga misericordia de aquellos que se dejan arrastrar por estas cosas banales. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión. Mire, todos los caminos que trazamos para nosotros son limpios, son buenos, porque ni siquiera nos detenemos a meditar, a analizar, a pensar si con las disposiciones y los caminos que estamos tomando, nosotros, número uno, ¿estamos glorificando a Dios con eso? Número dos, ¿estamos ayudando o estamos haciendo mal a las personas con nuestras decisiones? No, andamos muy deprisa, simplemente yo voy por ahí y Señor, hágase tu voluntad, guíame, bendíceme y ya. Entonces aquí dice, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, Dios te deja que tú vayas, que venga, que hagas, que pongas aquí, que pongas allí, pero lo que has sembrado lo vas a cosechar. Nadie puede burlarse de Dios ni de su palabra. Y por eso termina diciendo, todos tus caminos pueden ser limpios, buenos, a tu propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A pesar de la autojustificación constante de los hombres y mujeres, Dios pesa
justamente los espíritus de todos. Dios es un Dios que sabe, es omnisciente, sabe todo, y es un Dios que mide. Por eso la palabra de Dios dice también que con la misma vara que tú mides, con esa Dios te va a medir. No podemos ganarle a Dios y no podemos vivir ajenos a una realidad muy próxima a ocurrir. Y es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras acciones. Sí, esas acciones que según usted son correctas, son buenas y dan gloria a Dios. Usted dará cuenta. Y si realmente esas acciones son halladas falta, qué lamentable será. Y para eso nos ha dejado el Señor su Espíritu Santo, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Pero la gente prefiere hacer su propio camino, hacer su propia vida, antes que permitirle a Dios, que muchas veces te va a decir por ahí no, o no lo hagas así, permitirle a Dios que le guíe. Y en el Salmo 94, versículo 3 al 11, en el versículo 3 hay una pregunta que todos nos hacemos, sobre todo en este tiempo de maldad. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Si usted se ha hecho esta pregunta, escuche esto. ¿Hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová. ¿Por qué usted cree que el hombre hace tanto daño? Porque cree que nadie lo está viendo. Su entendimiento ha sido cegado por el enemigo y ellos creen que los ojos de Dios que están en todo lugar no lo están mirando. Y Dios dice en su palabra, ¿se meterá alguno en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, los cielos y la tierra. Todo está desnudo ante la presencia de aquel que lo ve todo. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, o sea, necios, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Ahí está claro. Nuestros pensamientos son vanidad. Los pensamientos de Dios son los mejores, son maravillosos, pero los de Dios son pensamientos de eternidad, de bendición, de prosperidad, de una vida plena. Pero si preferimos seguir nuestros propios pensamientos, no vamos a tener esos maravillosos pensamientos de Dios. También en el Salmo 62, en el verso 9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todo igualmente en la balanza, serán menos, oiga esto, que nada. Entonces el salmista dice que no podemos poner nuestra confianza en los seres humanos, porque cuando Dios los coloca en la balanza, son menos que nada, que lo único que le da valor a la vida de un ser humano es tener a Jesucristo y tenerlo en el lugar correcto, el primer lugar. Por eso el salmista dice, no confiéis en los hombres ni en la rapiña, no te envanezcas. Aquí vuelve la palabra, envanecerse, orgulloso, altanero. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Porque la misma riqueza, dice, nos van a dejar. Usted hoy puede tener muchas riquezas, pero las riquezas también son pasajeras. Usted no puede envanecerse por lo que usted ha logrado, por lo que usted tiene, porque puede venir una enfermedad, puede llegar aún la misma muerte. Mire a Job. Job era un hombre sumamente rico, tenía una familia estable y en un momento todo le fue quitado. Pero dice la Biblia que Job retuvo su integridad. ¿Por qué? Porque a pesar de tener todo lo que tenía, él tenía a Dios como su Señor
como su Salvador y como su único Redentor. Y debemos prestar atención a esa historia de este hombre, porque Job fue pesado en la balanza de Dios y al final vemos que fue hallado aprobado, ya que Dios le devolvió más que multiplicado todo aquello que él había perdido. Pero si usted tiene su mirada y su corazón en los seres humanos, en las riquezas de este mundo, el día que estos le fallen o le dejen, usted caerá. Y cuando Dios le pese en su balanza, usted será encontrado falto. Otra cosa, Dios es santo y nadie puede burlarse de él. A veces cuando vemos las aberraciones y cuando vemos las barbaridades que se dicen y se cometen contra Dios, nosotros queremos pelear y queremos defender a Dios. Dios no necesita abogados. Él es el abogado. Dios no necesita que peleen por él. Si él es el guerrero que nunca ha perdido una batalla. Ahora, aquellos que pisotean el nombre de Cristo, aquellos que juegan con las cosas sagradas del Señor, aquellos que no reverencian el nombre de Dios, usted se lo deja a Dios, porque muy pronto serán pesados en balanza y como Belsasar serán hallados faltos. Los gobiernos que quizás se roban las cosas y que no ayudan y que son injustos, serán pesados. Créame, tarde o temprano en la balanza de Dios. Isaías dice que Jehová hace como nada, oiga bien, a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Si Dios le da la oportunidad a usted de ejercer un puesto de liderazgo en cualquier área, ya sea en un empleo, donde sea, una iglesia, un gobierno, usted debe ser íntegro y usted debe conducirse conforme Dios le indique, porque Dios le está mirando, porque si usted no lo hace, entonces usted no será aprobado. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 13 y 14 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Apocalipsis, en su capítulo 22, y su versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, usted no le interesa, no quiere creer, no quiere hacer caso a esta exhortación que Dios nos está haciendo. Usted cree que usted está bien como usted lo está haciendo y que nadie lo está mirando y que nadie le va a pedir cuenta. Pues dice el Señor, dele para allá, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. El que se quiere ensuciar, dice en otra parte, ensúciese más. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo que usted escogiera la justicia y la santidad, para que cuando me presente delante de Dios, que es en cualquier momento, ser encontrados aprobados y así heredar la vida eterna. Mire, este mundo es un mundo de dolor. Por más cosas que usted tenga y logre, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las crisis, sobre todo en los últimos días, van de aumento en aumento. Entonces, si usted es inteligente, si usted usa sabiduría, estamos aquí, disfrutamos de cosas, pero también sufrimos. ¿Por qué usted no escoge el ser justo, el ser íntegro, el tener un corazón apto y puro para Dios y así poder eternamente ser feliz sin ningún dolor? Porque si usted no lo hace, si usted sigue haciendo injusticia, maldad, si usted sigue profanando el nombre de Dios con sus hechos y sus palabras, engañándose a usted mismo, diciendo que es cristiano, pero por dentro su corazón está sucio y es un desobediente, un arrogante. Mire, usted sufre aquí, pero también va a pasar la eternidad en un sufrimiento que no se puede describir de tan terrible que es. Entonces, vamos a elegir a Jesús, a amarlo, obedecerlo. Vamos a vivir bajo esa mirada permanente, haciendo lo que agrada a Dios.
para que cuando Él pese nuestras acciones y las intenciones de nuestro corazón, podamos estar aprobados y podamos heredar las mansiones celestiales. Escoge la vida para que vivas. En el nombre de Jesús.